La Primera Guerra Mundial comienza con todo lo que es el concepto del imperialismo. ¿Qué quiere decir esto? Para empezar, definamos con el concepto en sí. Imperialismo es la tendencia de los países poderosos a conquistar los más pequeños para así adquirir más territorio. Es una definición mía, así que no se la tomen muy a pecho, pero en el fondo es eso. Los países más poderosos, los que denominaremos potencias, querían acaparar más y más y más, y para eso empezaron a ocupar el territorio de los que no tenían tanta posibilidad de defenderse, pero sí materias primas y recursos que a estos les interesaban. Y sobre todo el concepto de territorio. ¿Quiénes eran los países imperialistas antes de que empezara la Primera Guerra Mundial? Pues el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Turco Otomano, Inglaterra, Francia, Italia y Alemania. Estados Unidos es un caso aparte que lo hablaremos después. Pero no quiero hablar del comienzo en sí de la Primera Guerra Mundial, sino de sus antecedentes. Así que me voy a ir muy atrás, a principios del siglo XIX, para que tengamos una imagen bien clara sobre cómo funcionaron las cosas, sobre cómo transcurrieron, cómo se desarrollaron y qué fue lo que llevó a Europa a pasar de la paz a la guerra. A principios del 1800, Alemania no existía. Sí, así tal como lo oyen. No existía, era un conjunto de territorios, de estados independientes. Prusia, Habsburgo, Baviera, etcétera, etcétera. Cada uno con sus propios reyes. El general Otto von Bismarck, a principios de 1800, en mediados y finales, no tanto, no había 100 años, pero a mediados y finales fue el gobernante de Prusia, ¿ya? Estos estados alemanes, se llamaban la Confederación Alemana, tenían en común varias cosas, como el idioma, la cultura, etcétera. Por eso hicieron una alianza económica que era la Confederación Alemana. Pero sí había ganas de unirse, ganas de hacer un solo país. Ya desde el Imperio Romano que tienen ganas los europeos de hacer un solo país. Entonces después vino el Imperio Carolingio, vinieron el Imperio Napoleónico, vinieron muchos imperios, porque el europeo intrínsecamente es como si tuviera ganas de hacer un solo gran país. Acuérdense en la Edad Media, la cristiandad. Entonces llega en 1860, Otto von Bismarck dice: ya se acabó, vamos a hacer el país que queremos, que hace rato tenemos ganas. Y empieza de este modo a hacerle la guerra a los otros reyes para ir apoderándose de los otros países y hacer de Prusia un solo gran país, al que llamó por el nombre de Alemania. Esto fue lo que se llamó la unificación alemana. Y de este modo se convirtió en un importante rival para un país imperialista que quería ser tan poderoso como Inglaterra, el país más imperialista de todos, por excelencia. Repito, el país más imperialista de todos era Inglaterra. Y a Francia se dio cuenta que habían dos grandes enemigos ya, Alemania e Inglaterra, y pensó: ¿a quién le declaró la guerra para que se destruya? ¿A Inglaterra, que es un país grande, consolidado, poderoso, etcétera? ¿O a Alemania, que acaba de empezar? Obvio, le declaró la guerra a Alemania. Y empezó la llamada guerra franco-prusiana. Sin embargo, perdieron. Y los alemanes le quitaron las provincias de Alsacia y Lorena. Y quedaron picadísimos. Por otra parte, Alemania quería escalar y escalar y convertirse en el país más imperialista de todos. O sea, superar a Inglaterra. Por lo tanto, empezó a aumentar su ejército, aumentar sus flotas para superar a las de Inglaterra. Pero Inglaterra, al ver que estaba haciendo eso, por supuesto, empezó a aumentar los suyos. Y así empezó la llamada carrera armamentista. Inglaterra aumentaba los suyos, Alemania aumentaba los suyos. Inglaterra así, Alemania así. Y así empezaban a pelear por quién tenía más. Entonces, Francia, al ver que Inglaterra se hacía enemigo de Alemania, se alió con los ingleses para tener un amigo poderoso contra este enemigo poderoso. A pesar de que ellos también eran poderosos, o sea, era una alianza de poderosos. Y al ver esto, Alemania dice: necesito un amigo
que me apoyen. Y los italianos, que también necesitaban como estabilidad y todo eso, porque estaban recién también unificados, también habían sido estados repartidos que se unieron hace poco, se aliaron con los alemanes, que también están aliados con los austrohúngaros, por lo siguiente. Austria se había anexionado a Hungría, y esto empezaron a conquistar países más pequeños, ¿ya? Entonces era el imperio austrohúngaro. Y Austria era muy parecida a Alemania, tenían intereses muy semejantes, y de hecho nadie sabe por qué no se unieron cuando unieron los estados alemanes. Por eso también eran aliados. Aunque igual fue bien curioso porque los austríacos tenían ganas de conquistar los Balcanes, los italianos también. Entonces eran rivales, pero aún así decidieron hacer las paces y unirse en la misma alianza. De este modo se hicieron estos aliados: Inglaterra, Francia, Austria, Hungría, Italia y Rusia, un imperio zarista, era amigo tenía buenas relaciones con los llamados pueblos eslavos. Los pueblos eslavos eran unos países pequeños como Serbia, Bosnia, Herzegovina, Chechenia, etcétera, que tenían ganas de unificarse y Rusia los apoyaba. Sin embargo, Austria-Hungría los conquistó y eso a Rusia no les pareció, por lo tanto se alió y por eso y otros muchos motivos territoriales, se alió con Inglaterra y Francia. De ese modo quedaron dos alianzas de 3 cada una al principio. Después el Imperio Turco Otomano se unió a la alianza de Inglaterra, Francia y Rusia. Y la alianza de Inglaterra, Francia y Rusia se llamó la Triple Entente y la otra la Triple Alianza.